Un poquito y la idea es tener ahora esta segunda enseñanza, intervención en cuanto a este tema de la masculinidad. Bien, empezamos hablando acerca de, primero, considerar quiénes somos, ¿cierto? Antes de lo que debemos hacer, quiénes somos y cómo esa identidad está fundada, está revelada, ¿cierto? En lo que el Señor dice, en lo que Dios dice a través de su palabra, ¿cierto? Bien, ahora vamos a considerar parte de estas marcas distintivas y a la luz de esas marcas vamos a considerar ahora las responsabilidades, ¿cierto? Nuestras responsabilidades como hombres también. Oremos, pidámosle al Señor que bendiga su palabra, que nos asiste para considerar este tema, hermanos. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, te glorificamos. Realmente solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, Señor. Te pido que por favor nos asistas en esta enseñanza, que por favor tú bendigas tu palabra, Señor, y uses, Padre, tu palabra, la exposición para nuestra edificación, Señor. Ayúdanos, por favor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros conforme sea tu voluntad. Mira que te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, distintivos o cualidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos distingue? ¿O cuáles son esas características que deberían verse reflejadas en nosotros como hombres de Dios, ¿verdad? Como hombres del Señor. Primera de Corintios 16, vayamos allí por favor, Primera de Corintios 16. El pastor lo acabó de leer. Versículo 13 y 14. Dice la palabra: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mira lo que dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este es un mandato que está dirigido a hombres, ¿cierto? Velen, oren, estén atentos, ¿cierto? Pórtense varonilmente, pero me gusta lo que dice el versículo 14: y hagan todo con amor, ¿cierto? Es como ese complemento: sean fuertes, estén velando, estén haciendo esas cosas con amor. Está la alerta: permanecer firmes en la fe, portados varonilmente. Es como si Pablo le dijera a los hombres que actúen de una manera varonil. Es como si Pablo se estuviera dirigiendo a los hombres y les estuviera diciendo: sean hombres, ¿cierto? Y a veces tenemos que hablar de esta manera y transmitir el mensaje de esta manera, que parece algo básico, pero se debería hacer. Estamos también en una época donde se ha acuñado un término a aquellos hombres que van avanzando en su edad, pero parece que no maduran. Se les ha llamado los adultecentes. No sé si usted ha escuchado. Adultecentes, que llegan a los 30, casi 40, y parece que siguen siendo como los niños de la casa, ¿verdad? Adultecentes. Y como que no asumen la responsabilidad, ¿cierto? Hacer un hogar, eh, ser responsables, ir saliendo adelante en cada una de las cosas, ¿cierto? Y esta frase, portados varonilmente, no, y esto es interesante, no aparece en el Nuevo Testamento más. Hay ciertas frases que se repiten, Pablo usa ciertas frases, pero esta frase, portaos varonilmente, no aparece esa expresión otra vez en el Nuevo Testamento, solo aparece aquí. Pero en el Antiguo Testamento sí aparece la expresión, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. De hecho, la Septuaginta, ¿cierto? La Biblia que se traduce al griego del hebreo 2 siglos antes de que nuestro Señor Jesús viniera, traduce esta expresión del Antiguo Testamento en hebreo al griego de la misma manera, usando esta expresión: pórtense varonilmente, ¿cierto? Ahora, consideremos primero
dos marcas y a la luz de esas dos marcas, de esos distintivos, tres responsabilidades. Entonces vamos a ir llevando cada una para tenerla ahí. Dos marcas que nos hablan de las responsabilidades que tenemos nosotros como hombres. Entonces tendríamos 5 puntos para desarrollar, dos marcas de la masculinidad y tres responsabilidades. Bien, la primera marca, algo que distingue a un hombre de Dios, es que un hombre que se esfuerza por portarse varonilmente, confía que la presencia de Dios está en su vida. Tiene una confianza de que Dios está presente y le ayuda en cada una de las cosas que va haciendo, ¿cierto? Y este aspecto es muy importante porque lo que distingue a un hombre masculino es que tiene una confianza férrea, una confianza fuerte en Dios. Quiero que me acompañen su Biblia a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, porque allí en Deuteronomio 31 aparece esta frase del apóstol que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios 16. Deuteronomio 31, versículos 6 y 7. ¿Quién lo lee, por favor? Uh-huh. Esta versión de la Biblia, la Septuaginta, en griego, traduce lo que nosotros encontramos en el versículo 6 de la misma manera que aparece Primera de Corintios, lo que leímos en 1 Corintios 16, ¿cierto? Es como que en ese sentido, Dios llama al hombre aquí, a estos hombres que él va a usar, a que, dice el versículo 6 y 7 de Deuteronomio 31, a que se esfuercen y cobren ánimo, ¿verdad? Es la misma expresión. Pórtense con valentía, ¿cierto? Pórtense como hombres porque vuestro Dios estará con ustedes. La presencia de Dios irá con ustedes. Sean firmes y valientes. Misma frase que aparece en 1 Corintios capítulo 16 y pareciera que Pablo tal vez pueda tener en mente este mandato que Dios le da a los hombres cuando van a poseer la tierra prometida, ¿cierto? Ahora que hemos sido regenerados, el Señor ha hecho la obra en nosotros, necesitamos ir avanzando en nuestra santificación. Necesitamos ir avanzando, ¿verdad? En lo que Dios ha puesto por delante y para avanzar en esto, hermanos, nosotros necesitamos ser firmes y valientes, le dice Pablo a los Corintios. Nosotros necesitamos ser firmes y valientes, le dice Moisés a los hombres que van a poseer la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, Moisés le dice al pueblo, ustedes van a conquistar y no deben tener miedo. Como veíamos ahorita, el hombre de Dios es un hombre que va venciendo el temor. Hay cosas que generan temor muchas veces en la vida. Va venciendo el temor con el ánimo y con el fundamento mejor de esa presencia especial en su vida. Si somos hijos de Dios, el Señor prometió, como dice ahí en el versículo 7, que iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, ¿cierto? Dios, hermanos, promete estar con nosotros, ¿cierto? Así que el hombre, una marca distintiva del hombre es que tiene una confianza de esa presencia de Dios en su vida. Él confía que el Señor está allí en medio de lo que está haciendo. Mire ahí mismo en Deuteronomio 31, por favor, versículo 23. Una vez más la expresión. Deuteronomio 31, 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Josué, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra
que les juré y yo estaré contigo. Ahí aparece la misma expresión, la misma frase. Sean firmes y valientes, esfuércense y anímense. Aquí ahora a un hombre específicamente, a Josué. Esfuérzate y anímate, Moisés. Esta clase de hombre que confía en la presencia de Dios, que tiene esa confianza en Dios, ¿saben qué pasa con este hombre? Este hombre asume cualquier dificultad confiando que Dios está con él. Cuando se presenta la dificultad, la asume. En ese sentido no es un hombre que evade, que se va, que se esconde. No, 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 no. Se está presentando esta dificultad en mi hogar. ¿Ok? Voy a asumir esta dificultad y vamos a ver cómo la soluciona. El Señor está por mí. ¿Verdad? Se está presentando esta dificultad en el tema de las finanzas. Asume la dificultad, miremos cómo se soluciona y miremos qué hacemos. El Señor está conmigo, ¿verdad? Se presenta esta dificultad en la iglesia, en la congregación, se presenta, no vamos a evadir, vamos a asumir, vamos a abordar la dificultad y confía de que el Señor está allí y en ese sentido le ayuda. Esta clase de hombres asumen esas dificultades y están confiados. Es lo que experimenta, por ejemplo, el rey David cuando tiene que asumir tantos retos, tantas dificultades, y el rey David en el Salmo 27 usa una expresión que quiero que miremos, o si no yo leo para ustedes en el Salmo 27, a la luz de esto, él dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice David. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice David. Así que esta clase de hombres asumen esas dificultades confiando que Dios está por ellos, no confiando en ellos mismos, no confiando que tienen la capacidad para superar cualquier cosa, no. Hay momentos en los que tenemos que asumir y decir, yo no sé cómo hacerlo. De hecho, no sé si yo pueda hacerlo, pero lo voy a asumir y confío que Dios hará, ¿cierto? Que Dios me guiará. Por eso David dice, es Jehová mi luz y mi salvación, no mi capacidad. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tremenda expresión, hermanos. Cuando de verdad un hombre abraza esta enseñanza, ¿cierto? Y confía en esa presencia de Dios en su vida, puede asumir esa masculinidad, esa responsabilidad, repito, y ese reto que se pueda presentar en momentos. Este hombre actúa así porque sabe quién es Dios. Sabe qué clase de Dios es al Dios que le sirve. Conoce los atributos de Dios. Sabe que ese Dios es un Dios soberano, omnipotente, inmutable, que no cambia. Es un Dios eterno, es un Dios grande. Sabe quién es ese Dios, ¿cierto? Entonces, este hombre confía. ¿Y saben qué pasa cuando un hombre confía en Dios? Y esto es muy importante, hermanos. Cuando de verdad hay una confianza en Dios, una de las formas en que se manifiesta esa confianza es que ese hombre obedece a Dios. Obedece. Y entonces quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando un hombre confía, un hombre obedece. Y cuando un hombre está en esa actitud de obedecer, quiere hacer la voluntad del Señor. Señor, hágase tu voluntad. Yo confío, así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra, dice el Padre nuestro, ¿no? Que se haga tu voluntad. Y eso es fruto de la confianza, ¿cierto? De la confianza. Josué tenía que conquistar Canaán, estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué Josué se lanzó y dirigió a todo un pueblo para conquistar Canaán? Porque esa era la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Por qué nosotros asumimos o vamos a asumir lo que debemos asumir en nuestros hogares, en nuestras iglesias, cuando sabemos que eso es parte del diseño? Porque es esa la voluntad del Señor. Pero lo hacemos confiados, confiados, hermanos. Y repito, y cuando hay esa confianza, se evidencia en esa obediencia. Muestra una persona que de verdad conoce a Dios, que confía en ese Dios que ha sido revelado por medio de las Escrituras. Ese hombre que confía es un hombre obediente. Y si obedece, repito, hace la voluntad de Dios. Miren, si hay algo
que no nos deja ser hombres muchas veces es tener nuestras conciencias cargadas. Hay momentos en los que nuestras conciencias se cargan, nos sentimos culpables porque no estamos obedeciendo, ¿cierto? Y ese sentido de la culpa muchas veces nos acobarda. Cuando la conciencia tiene la función, según Romanos 2, de defendernos o acusarnos, ¿no? Cuando hacemos algo bien, nos afirma en eso bueno; cuando hacemos algo mal, nos acusa, la conciencia, ¿cierto? Y cuando una conciencia está cargada y un hombre sabe lo que debe hacer y no lo hace, puede venir culpa, y esa culpa acobarda al hombre, impide que actúe el hombre, y en ese sentido no nos deja avanzar. Y si ven por qué es importante la confianza en Dios en este punto, estamos en el primer punto, ¿cierto? Algo que distingue a un hombre que de verdad desarrolla esa masculinidad bíblica es que confía, porque en la medida que confía obedece y hace la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, y entonces su conciencia no se va cargando y no se va sintiendo culpable, que lo hace, perdón, sentirse temeroso y sentirse acobardado. Entonces, la primera marca de un hombre de Dios, hermanos, tiene que ver con la confianza. ¿Por qué Josué pudo hacer lo que hizo de llevar al pueblo allí? ¿Por qué Moisés, cierto, a pesar de sus luchas, pudo hacer lo que hizo a favor del pueblo de Dios, obedeciendo a Dios? David, confiaban. Esa confianza, hermanos, es un aspecto importante, y Pablo usa la expresión que usa Moisés en Deuteronomio en 1 Corintios 16. Pórtense, esfuércense y pórtense de una manera varonil, sean valientes, ¿verdad? Y miren cómo lo conectamos. Y Pablo, ¿a quién le está hablando en la primera carta a los Corintios? A los Corintios, profundo, ¿cierto? En la primera de Corintios, Pablo le está hablando a los Corintios, ¿cierto? Y nosotros vemos esta iglesia de Corinto, lo mal portada que era, ¿cierto? El pecado que había en la iglesia, la carnalidad que había en la iglesia, y Pablo necesita decirle a los hombres: hey, estén despiertos, atentos, velen, pórtense de una manera varonil, les dice el apóstol, teniendo en cuenta posiblemente Pablo, formado con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Parte de estas expresiones: esfuércense, sean valientes frente a eso, confíen. Si nosotros estudiamos este aspecto de la valentía, de eso aparece la confianza. Entonces la primera marca es un hombre que confía, ¿cierto? Y la segunda marca, que tiene que ver con esa confianza, recuerden, vamos a ver las 2 marcas y 3 responsabilidades. La segunda marca tiene que ver con la certeza de que Dios está en control, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos apelar un poco a este tema de la providencia de Dios. En su providencia, hermanos, el Señor va llevando a cabo el plan, el propósito que Él ha establecido. Nosotros creemos, como iglesias bíblicas, bautistas, reformadas, ¿cierto?, en lo que se conoce como el decreto de Dios. En su soberanía el Señor decretó, ¿verdad? En su soberanía el Señor planeó y decretó como las cosas que iban a ocurrir, las cosas que iban a pasar, y cómo Él va ejecutando ese decreto, ¿verdad? Por medio de su providencia, Él va llevando a cabo que esas cosas ocurran, ¿cierto? La providencia del Señor se va cumpliendo, todo lo llevará en ese propósito, ¿cierto? Todo lo llevará, todo se cumplirá en ese propósito, con el ánimo de glorificar el nombre de Dios y que su reino siga avanzando, ¿cierto? Eso es el decreto providencialmente. Ahora, el hombre de Dios se abraza esa certeza, está confiado frente a esa verdad, ¿cierto? Y sabe que Dios tiene el control absoluto en cada una de esas cosas. Volviendo al ejemplo de Josué, teniendo en cuenta lo que Pablo le habla a los corintios allí, en Josué 1:2 dice: Moisés ya había muerto, pero Dios le asegura a Josué que está en control. Todo lo que iban a pisar iba a ser de ellos, la victoria sería de Israel. Todo lo que pisara la planta de tu pie será vuestro, ¿cierto? Le habla Dios allá a Josué, y esto en este aspecto
de, de- del Israel nacional, ¿verdad? Lo que iban a conquistar, lo que iban a hacer. No es una promesa para nosotros. Yo no sé si usted estuvo en iglesias donde prometían eso, ¿cierto? Todo lo que pisara la planta de su pie iba a ser suyo. Y usted iba y se subía al carro allá en el concesionario y lo pisaba, o iba a hacer algo y lo pisaba, ¿cierto? No, 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 esto es algo que Dios habló allí. Pero el punto es que Josué necesitaba tener la certeza de que Dios estaba en control. Y algo que distingue a un hombre de Dios, algo que es una marca distintiva de un hombre de Dios, es que ese hombre tiene la certeza de que Dios controla, ¿cierto? De que Dios controla. Y en ese sentido, cuando nosotros tenemos eso presente, miren, entendemos, y Josué lo entendía de esta manera, que ellos no iban a conquistar, ¿cierto? Porque sean muy fuertes. Ellos conquistarían porque Dios iba a estar con ellos. No íbamos a avanzar por nuestras capacidades. Pastores, que ahora sí, yo voy a ser un hombre bíblico y se van a dar cuenta. No, nosotros podemos ir dando esos pasos frente a la masculinidad, ir ajustando las cosas que tenemos que ajustar, ¿cierto? Porque confiamos y entendemos que es Dios quien está en control. Nosotros hacemos y del Señor es el resultado, hermanos. A veces nosotros planeamos, disponemos, tenemos metas, ¿cierto? Y como iglesia a veces se nos enseñó todo este tema en el carismatismo, tener metas y alcanzar y no sé qué. Hermano, no está mal planear, ¿cierto? Nosotros planeamos, pero del Señor son los resultados. Y amén. Como el Señor quiera, Él lo va llevando y nosotros confiamos, ¿cierto? Entonces, de esta manera, repito, actuaron los hombres de Dios, hermanos. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento y ve hombres que Dios usó, Dios no los usó porque fueran muy capaces y muy fuertes, ¿verdad? Los usó primero porque hacía parte de su propósito y porque estos hombres sencillamente se dispusieron a hacerlo. David, Daniel, Isaías, los apóstoles Pedro, Pablo, hombres comunes y corrientes, y Dios los usó. Pero para estos hombres era importante esa certeza, ¿cierto? Ahora bien, nosotros podemos entender que cuando consideramos a todos estos hombres, nos ayudan como ejemplos, ¿cierto? Pero nuestro mayor ejemplo, ¿cierto? El ejemplo verdadero, pues es nuestro Señor Jesús. Él es el verdadero modelo de masculinidad bíblica, a Él debemos imitar. Si había alguien, si hubo alguien, ¿cierto? Y hubo un ser humano, nuestro bendito Señor Jesús, como verdadero hombre, ¿cierto? Y como verdadero Dios, en su humanidad, Él dependía de Dios. Todo el tiempo su vida la vivió, desarrolló su ministerio dependiendo de Dios, y en esa dependencia Él confiaba que su Padre estaba en control, ¿cierto? Él confiaba en ese sentido. Entonces, claro, vemos todos estos ejemplos, pero tenemos el ejemplo de ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la verdadera masculinidad, hombres, jóvenes también que nos acompañan, no se desarrolla en un gimnasio y subiendo fotos de los bíceps y de los tríceps. No, la verdadera masculinidad, no está mal ir al gimnasio, ¿no? Pero no se desarrolla en un gimnasio. La masculinidad no se desarrolla practicando deportes extremos y siendo los más fuertes. Se puede hacer todo eso y ¿saben qué? Se puede ser un niño inmaduro en la fe. Se puede tener el cuerpo grande, los bíceps, comprarse, no sé, un carro, hacer cosas y seguir siendo un niño inmaduro en la fe. ¿Por qué? Porque no confía en ese Dios y porque no está confiando que Dios realmente está en control de cada una de las cosas, ¿cierto? Entonces, este aspecto es importante, ¿verdad? Y debemos considerar algo, hermanos. Miren, la verdadera masculinidad solo crece en el terreno de una buena teología y de convicciones bíblicas. La verdadera masculinidad solo crece en el terreno de una buena teología y de convicciones bíblicas. Cuando hay buena teología, yo doy gracias a Dios por lo que Dios hace,
a través de las iglesias bíblicas, reformadas, de querer traer el conocimiento, la teología sistemática, la teología bíblica, ¿cierto? Como que nos familiarizamos. Yo doy gracias a Dios porque es en ese terreno de buena teología y de convicciones bíblicas que se desarrolla la verdadera masculinidad. Este hombre conoce a su Dios y se esfuerza. Este hombre no se comporta como un niño inmaduro, no es un facilista y este hombre deja a un lado su egoísmo. Mire, cuando una persona conoce a Dios, no puede seguir viviendo para Él. Le es imposible. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? En ese sentido, entonces, claro, cuando se conoce, el hombre empieza a dejar a un lado la inmadurez. Ay, hermanos, esta generación, la que nos tocaba a nosotros, y los jóvenes que vienen, yo pienso, tan facilistas en tantas cosas, tan inmediatistas, si aplica el término, como todo inmediato, ¿cierto? ¿Cuánto se demoraba antes para enviar una carta, un correo, para que hubiera respuesta? Días, y estaba bien. Meses. Ahora un mensaje de WhatsApp, inmediato. Y cuidadito pasan 15 o 20 minutos que usted no responda, ¿cierto? Ese facilismo, esa inmediatez, ¿cierto? Muchas veces nosotros lo tenemos allí y eso como que fomenta o alimenta nuestro egoísmo en cierta forma, ¿verdad? Miren, un ejemplo, yo les decía ahorita de la palabra adolescente. La palabra adolescente no se usó en siglos pasados. ¿Sabe hasta cuándo se usó la palabra adolescente? Hasta el siglo XX se usó. Y más o menos como a mediados, después de mediados del siglo XX, la palabra adolescente. Antes solo se usaban dos categorías para definir al hombre, al hombre, niño y hombre. Ya, de niño pasaba a ser hombre, ¿verdad? Y más o menos los niños iban dependiendo hasta los 12, 13 años y a esa edad ya los empezaban a ver como hombres. Pero ahora adolescentes viene de la palabra que adolecer, ¿cierto? De allí salió, a causa de la psicología, el auge de la psicología a comienzos del siglo XX, durante ese siglo se fue desarrollando, entonces es que adolece el cambio. Y sí, hay como cierto dolor en ese cambio, ¿cierto? De pasar de niño a adulto, pero no se usaba esa palabra. Y lo que les decía, ahora ni siquiera solo adolescente, sino que adultecente, ¿verdad? Como que no quieren que madure. Había un comercial, yo lo alcancé a ver, yo creo que aquí algunos también lo alcanzaron a ver, de Bombril, ¿se acuerdan? De ese jovencito que estaba ahí, llegaba y lo seguían viendo como un niño. No, hermanos, nosotros debemos tener cuidado con eso, ¿cierto? Y claro, podemos estar en nuestras casas, en la casa de nuestros papás, etcétera, pero se va asumiendo las responsabilidades de las que habla la palabra de Dios y se va evidenciando eso, ¿cierto? Entonces, este aspecto es importante, pero miren cómo vamos cayendo en esto, lo que les digo, la Biblia no tiene este concepto de adolescente, es niño y hombre, ya, ¿cierto? Y esto a nosotros nos ayuda como a entender. Entonces, en ese sentido, hermanos, mientras se va desarrollando la masculinidad, perdón, algo que nos ayuda para ir creciendo en eso son estos dos aspectos. ¿Cuáles dijimos? Un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre que va desarrollando esa masculinidad confía, tiene esa confianza de la presencia de Dios en su vida. Y relacionado a eso, dos, tiene la certeza de que Dios está en control. Mire, si eso es así, ahorita que vamos a tocar las tres responsabilidades, van a ser más llevaderas para nosotros. Si nosotros confiamos en ese Dios y entendemos que Él está en control, vamos a ir llevando de una mejor manera nuestras responsabilidades. Y ahora yo quiero hablar de las tres responsabilidades ya de manera puntual que tenemos, teniendo en cuenta lo que hablamos de nuestra identidad, quiénes somos, teniendo en cuenta estas dos marcas distintivas en cuanto a la fe, la confianza, nuestra responsabilidad, ¿cierto? Repito, van a ser mucho más llevaderas si nosotros realmente confiamos en ese sentido. Primero, tenemos la responsabilidad, y quiero estudiar esto a la luz de esos principios que nosotros encontramos en Génesis, ¿cierto? Y quiero que me acompañen su Biblia allí a Génesis capítulo 1 y 2, vamos a meditar
en algunas verdades aquí en esta porción. Génesis capítulo 1. Para hablar de las tres responsabilidades. O Génesis 2, mire lo que dice Génesis 2, capítulo 5, lo leímos ahorita, dice, y toda planta del campo que antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que, ¿qué dice allí? Labrase la tierra. Esto nos habla un poco del propósito por el cual Dios creó al hombre, ¿cierto? De labrar la tierra. La primera responsabilidad que tenía Adán en el huerto era cuidar del jardín, labrar el jardín, cuidar, ¿cierto? La tierra. Y esto, hermanos, tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Con el trabajo. Versículo 7 ahí de Génesis 2, mire lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entendemos aquí que Dios no creó al hombre en el huerto, ¿cierto? Dios creó al hombre y luego ¿qué? Lo puso en el huerto, ¿cierto? Y allí lo puso ¿con qué propósito? Versículo 15. Para que lo labrara y lo guardase. Lo puso en el huerto para que lo cuidara y lo puso en el huerto para que trabajara. Hermanos, nosotros como hombres tenemos la responsabilidad, como dice Pablo a los de Corintio, de esforzarnos y trabajar de manera dura, esforzada, esforzarnos en cuanto al trabajo. El trabajo, hermanos, no lo hizo Dios como castigo, ¿cierto? Como dice la canción. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, es que dice la canción. El trabajar yo se la dejo todo al buey, ¿es que es? No, hermanos, el trabajo no lo hizo Dios como castigo. El trabajo es una bendición de parte de Dios. Y el trabajo fue parte de esa responsabilidad que Dios le dio al hombre. Repito, y es una bendición para nosotros en ese sentido el trabajo. No, no es una maldición, eso es más teología católico-romana. Los católicos romanos en su teología, en la teología del trabajo, ellos sí consideran que el trabajo es parte de castigo. A la luz de lo que la Biblia enseña, nosotros vemos que es una bendición. Lo que sí es un castigo es lo que dice Génesis 3:17. Mira lo que dice su Biblia. Génesis 3:17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál es el castigo, la maldición? Que ahora el trabajo y el sustento para traerlo a la casa va a ser más difícil, hermanos. Va a ser con sudor y con esfuerzo traer eso. Eso es parte del castigo. Antes iba a trabajar y tal vez de manera más práctica o fácil se podía traer. Pero por causa del pecado ahora va a ser doloroso, costoso, ¿cierto? Traerlo. Pero no deja de ser una bendición. Va a ser más difícil, pero el trabajo es una bendición, ¿cierto? Entonces, ahora el trabajo nos hará sudar, será difícil traer el sustento. Yo pregunto, ¿alguien se levanta un lunes a las 6 de la mañana como un loco para ir a trabajar? Okay. No, más un lunes, ¿cierto? O un martes después de festivo. Ay, empezó el lunes, mañana, empezó el lunes, empezó el martes, ¿cierto? Iba a ser más pesado. Generalmente hoy por hoy trabajar cuesta y nos cansamos, ¿verdad? Entonces ahora, algo que nos ayuda para aliviar las cargas en el trabajo, ¿saben qué es? Evaluar cuál es nuestra motivación. Debemos obtener con nuestro trabajo lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos. Voy a repetirlo. Debemos
obtener con nuestro trabajo, con ese esfuerzo, lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos, ¿verdad? Porque a veces queremos tantas cosas, tenemos un trabajo que el Señor usa ese trabajo para suplir lo que necesitamos. Y decimos amén, gracias a Dios. Pero estamos insatisfechos y queremos más, ¿cierto? ¿Y saben qué pasa con eso? No está mal tener un anhelo de querer alcanzar algo más, no, pero nosotros podemos empezar a pecar con la falta de contentamiento. Cuando el hombre quiere enriquecerse solamente, cuando solo quiere ir por plata solamente, no hay contentamiento. Y con la porción que Dios me dio yo debería estar contento. Y con eso ir trabajando y el Señor está supliendo lo que necesito. ¿Qué necesitamos? Un techo, alimento diario, vestido. Si tenemos eso ya deberíamos estar contentos. Pero en esta sociedad de consumo en la que nosotros estamos, ¿cierto? Nos crean la necesidad de tener algo mejor y algo diferente. Bueno, usted tiene esa ropa, pero esa ropita, usted podría tener, ¿cierto? Otra ropa. Bueno, usted tiene esto, pero usted, ese transporte en el que anda, usted podría, ¿cierto? Y uno va cayendo en eso. ¿Y saben por qué es difícil a veces identificar esa falta de contentamiento? Porque hay un deseo genuino también de progresar, de alcanzar algo mejor, y eso no está mal, pero conforme a nuestras capacidades y estando contentos. Si se abre la puerta y podemos mejorar en algo, amén, gloria a Dios. Si no se abre y el Señor nos tiene para esto, amén, gloria a Dios. Contentos con lo que tenemos, hermanos. Y en ese sentido nosotros debemos ser conscientes de quién es, en el aspecto del trabajo, quién es nuestro jefe. Hoy por hoy, muchos dicen ser su propio jefe, ¿no? Eso se puso de moda de unas décadas para acá. Sé tu propio jefe. A mí de vez en cuando me escriben amigos del colegio, ¿cierto? Que no veo hace 20 años, más, 25 años, que no los veo amigos del colegio y me escriben por ahí un saludo o algo, pero cuando me escriben un mensaje como, hey, ¿qué tal amigo o hermano? No sé qué, es que quiero hablarle de algo donde usted puede ser su propio jefe. No sé si usted la vez que está, y eso es como una cadena o una pirámide, un trabajo, alguna así. Yo ya no le respondo, ¿cierto? Ahora, esto de ser su propio jefe, por ejemplo, tener jefe no está mal, pero nuestro verdadero jefe como cristianos es Cristo, hermanos. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad según lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 15, es trabajar, esforzarnos en cuidar lo que Dios nos ha dado y trabajar por eso. Y algo que nos ayuda para que ese castigo y esa maldición no la sentamos tan dura es entender que tenemos un muy buen jefe, hermanos. Cristo es nuestro jefe. Nuestro jefe no es aquel que nos espera en la empresa, el supervisor, aquel que está allá. Ese es nuestro jefe secundario. Pero cuando yo tengo en mente que Cristo es mi jefe, yo desarrollo mi labor de una mejor manera. Cuando yo digo, no, yo no soy mi propio jefe, mi jefe es Cristo. Aunque yo tengo laboralmente cierta autonomía para moverme, miren, eso cambia la perspectiva, porque quiero hacer las cosas para agradarlo a Él, no al hombre. Si yo miro a mi jefe y necesito hacer este trabajo para agradarlo a Él, pero yo digo, uy, pero mi jefe es tan injusto, tan cansón, tan exigente, ¿cierto? Pero cuando yo miro a Cristo, eso lo cambia todo, hermanos. Y eso realmente nos ayuda para asumir nuestra responsabilidad de cuidar y de trabajar. Nosotros como hombres debemos trabajar, el trabajo es una bendición, ¿cierto? Si trabajamos para Cristo, realmente las cosas cambian, ¿cierto? Y allí nosotros redefinimos la motivación y redefinimos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos levantamos y queremos ir a la empresa todos los lunes? Pastor, porque me toca. En un sentido, si no trabajamos, pues no comemos, pero yo lo hago también para agradar a mi Señor. ¿Ven que Él mandó lo del trabajo? ¿Cierto? Él mandó a trabajar. Y nosotros deberíamos trabajar, dice la palabra, 6 días a la semana y el séptimo dedicarlo para adoración al Señor. Yo escuché a algunos pastores y creo que algunos reformados puritanos decían, si usted trabaja 5 días a la semana, debería mirar qué hace el sexto, también para trabajar, para ocuparlo en algo y descansar el séptimo. Algunos dicen, pastor, yo con 3 días a la semana que trabaje, ya soluciono mi problema económico, ¿cierto? Ok, ¿y qué hace los otros 3 días? ¿Verdad? No, yo, televisor, gimnasio, no sé qué. Bueno, pues se puede como administrar, ¿verdad? Pero el mandato es trabajar. Y el Señor nos manda a trabajar 6 días a la semana y el séptimo descansar, ¿verdad?
primeramente a los hombres, más que a las mujeres. En ese caso, aunque repito, en el contexto en el que estamos, una mujer pues trabaja también, ¿cierto? Pero este aspecto es importante en cuanto a la responsabilidad, hermanos. Tenemos la responsabilidad de cuidar, de labrar, de esforzarnos frente a este tema, ¿cierto? Si trabajamos de esta manera va a ser diferente. Miren, hermanos, este aspecto es importante. El cristianismo no es para vagos. El cristianismo no es para vagos. Hay ciertas corrientes evangélicas que nos dicen, ay, viva por fe. Y a veces viva por fe no haga nada, confíe solamente. No, hermanos, ya hablamos de la confianza, ¿cierto? Pero esa confianza estaba en ese contexto, digamos, de Josué de que, de ir a la guerra, de irse de frente y esforzarse y hacer todo lo que tenía que hacer. El cristianismo no es para vagos. Dios usará esto, que nosotros ese esfuerzo que hagamos para lo que Él quiere usarlo, ¿cierto? Administramos y hacemos las cosas para el Señor, ¿verdad? Si no hay trabajo, en la situación en la que estamos en el país, ¿cierto? A veces conseguir trabajo es difícil. Si no hay trabajos, debemos ser esforzados y excelentes buscando trabajo y cuidar ese trabajo, ¿verdad? A veces creemos que va a ser por ósmosis, que Dios va a abrir una puerta, un ángel va a hablarle al supervisor. No, no debemos movernos, ¿cierto? Esforzarnos frente a eso. Así que la primera responsabilidad, hermanos, es trabajar, cuidar, esforzarnos frente a eso. Segunda responsabilidad. Miren, como hombres, usted y yo tenemos la responsabilidad de administrar la palabra de Dios. Eso se lo manda Dios a Adán también, ¿cierto? Adán empezó a administrar parte del conocimiento que Dios le había dado para ponerle nombre a los animales, ¿cierto? Él hizo bien su trabajo. Lo primero que Adán hace con Eva es ponerle el nombre a Eva. Dios le dijo a Adán que no podía comer estando soltero, dijimos, ¿cierto? Adán debía ser quien enseñaba la palabra a su mujer y Dios puso a Adán. Adán es un tipo de sacerdote y de profeta en el huerto, ¿cierto? Adán allí. Y miren, en ese sentido, todo hombre tiene la responsabilidad de poner su intelecto al servicio de Dios. Hay una porción en Deuteronomio 6 que se conoce como el Shema, hebreo, ¿cierto? Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Eso aparece en Deuteronomio 6. Cuando al Señor Jesús le hacen la pregunta, no recuerdo ahorita la porción en Mateo, no recuerdo ahorita, le dicen, ¿cuál es el mayor y más grande de los mandamientos? ¿Se acuerdan? ¿Qué responde el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el Señor añade algo que es interesante. Parece que el Señor se basa en lo que dice Deuteronomio 6, ese Shema hebreo, y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, añade el Señor Jesús. Usted lo puede buscar cuando le hacen la pregunta, la comparación, porque Él trae Deuteronomio 6 y Él añade con toda tu mente. Ama al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con tu mente. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner nuestro intelecto al servicio de Dios. Miren, hombres, nosotros necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer qué dice el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, cada uno de esos libros, conocer la Biblia. ¿De qué habla el Nuevo Testamento en cada uno de los libros? Necesitamos conocer. Es tan así que Pablo en 1 Corintios 14, había un problema en la iglesia de Corinto puntual, entonces Pablo está regulando el problema y les dice a las mujeres, miren, yo les prohíbo a las mujeres que hablen en la congregación, en el sentido de que enseñen, o en el sentido de que dañen el orden del culto, ¿cierto? No en el sentido estricto, porque imagínense una mujer que no habla en el culto, ¿cierto? No puede saludar a nadie, no puede... Pablo les dice que no hablen. Y si tiene alguna duda la mujer, pregúntele a su marido en su casa. 1 Corintios 14. Y si el marido no sabe, la mujer queda con dudas y llega a la casa y le pregunta al marido y el marido, hable con el pastor, mija, o mira a ver cuál hermano, ¿cierto?
No es cada hombre conocer el consejo de Dios, conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el hombre estudie teología, que estudie la Biblia, que conozca la palabra de Dios. Y por eso digo, gracias a Dios por estos esfuerzos de prepararnos, ¿cierto? Los hombres deben conocer la palabra de Dios de una manera precisa, de una manera profunda. Memorizar versículos bíblicos. Yo no sé qué aquí pasa, yo creo que aquí no pasa, en mi iglesia pasa. En la iglesia donde tengo la oportunidad de pastorear es la iglesia del Señor, ¿no? Pero allí donde yo estoy, a veces se les dificulta a los hermanos memorizar versículos bíblicos. Yo sé que aquí no, ¿cierto? Eso es allá. Memorizar los versículos. Acordarse lo que dice esta porción de la palabra, esta otra porción. Yo les decía a los hermanos en la congregación, en las charlas que uno ve a veces de iglesias hermanas en YouTube o en uno de estos canales, salió una actividad de jóvenes en una iglesia bíblica, reformada de hecho, que estaban como en un concurso de recitar porciones de la palabra de Dios, de memoria. Entonces los pasaban adelante aquí, y no era un culto, ¿no? Era una actividad, un viernes, un sábado, y pasaban los jóvenes, y se paran estos locos, hay varios jóvenes, y empiezan a recitar salmos enteros, el joven. Estoy hablando que yo vi eso el año pasado. Entonces el Salmo 27 que yo lo acabé de leer, Jehová es mi luz y mi salvación, 15, 20 versículos y decía, me faltó este, ¿cierto? 14 versículos, después el otro, memorizando la palabra de Dios, trayéndola a la mente. Pero miren, hombres, ¿cuánto daño nos hacen las redes sociales a nosotros? Todo este tema de entretenimiento a nosotros. Usted puede tener un buen devocional, usted puede leer 1 o 2 porciones en su Biblia. Dice, wow, tremendo lo que Dios dice, tal. Y hay una porción que usted quiere como memorizar. Y usted cierra su Biblia, y abre su celular o abre su computador, chao. Esa semilla no va a dar fruto, se va. Pero si usted la lee, la memoriza y pasa unos minutos acordándose y se vuelve a acordar del versículo y se vuelve a acordar del versículo, ay hermanos, qué bendición. Memorizamos la palabra de Dios y cuando yo voy a dar una consejería, cuando voy a enseñar, se me vienen esos versículos a la mente, el Espíritu Santo. Y yo hablo, no lo que yo pienso, la palabra de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de administrar la palabra de Dios. Hombres, por favor, memoricen la palabra de Dios. Hagan ejercicios para conocer mejor las Escrituras, la palabra de Dios. Efesios 5:25 dice, el hombre debe santificar a su mujer por medio del lavamiento con el conocimiento de la palabra de Dios, dice ahí. ¿Cómo yo santifico a mi esposa? ¿Cómo yo ayudo a mi esposa si no conozco la palabra de Dios? Dicen Efesios 6:4, padres críen a sus hijos en el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo lo voy a criar en conocimiento si yo no conozco la palabra de Dios, no conozco al Señor? ¿Cierto? Entonces, aquí debemos preguntarnos, hombres, ¿cómo estás frente a la lectura bíblica? ¿Cómo está usted frente a la lectura? ¿Está leyendo la Biblia todos los días? ¿Está leyendo una porción de las Escrituras? ¿Entiende la Biblia? ¿Está atando su conciencia a la palabra de Dios? ¿Está leyendo buenos libros? ¿Qué libros, verdad, estamos leyendo? Yo ayer le decía a la congregación, que ahorita se nos llegó una temporada de festivos, ¿cierto? De lunes festivos. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya me toca ir terminando. ¿Estamos bien? Ok. No mire a qué horas empezamos. Perdón. Ayer yo le decía a la congregación que se nos vino la época de festivos y yo les decía, difícilmente nosotros pensamos en los lunes festivos, a veces son 2, 3, ¿cierto? Mi esposa es de otro lugar y a ella le sorprende que hayan tantos festivos en Colombia, ¿cierto? Y algo que yo les decía, generalmente uno piensa en el festivo, dormir hasta tarde, el asado, ¿cierto? El parque, un festivo, pues pastor. Yo le dije, difícilmente usted piensa en un festivo como de esta manera, como decir, qué bueno, ya no voy a trabajar, me voy a desconectar un poco, voy a poder ponerme al día en mi lectura bíblica. Voy a descansar del trabajo, del estudio, entonces voy a leerme los 10, 15, 20 capítulos que tengo atrasados de mi lectura bíblica. Qué bueno, voy a poder leerme estos 2 capítulos que estoy atrasado en mi libro. Difícilmente pensamos de esa manera, pero hermanos, es un tiempo de descanso y nosotros deberíamos aprovecharlo. Y lo que les digo, memorizar esos versículos, aprendernos esa palabra de Dios. ¿Cómo respondía el Señor Jesús ante las tentaciones de Satanás? ¿Cómo respondía ante sus adversarios los judíos?
citando la palabra. Cuando le hablan acerca, le preguntan acerca del divorcio, el Señor dice que escribió Moisés en Mateo 19. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Constantemente iba a la palabra de Dios, ¿cierto? La importancia de administrar de manera correcta la palabra de Dios como hombres. Es lamentable, pero en muchas iglesias se ve más ánimo en las mujeres de estudiar que los hombres de estudiar. Cuando uno hacemos reuniones convocatorias también de una conferencia de hombres, una conferencia de mujeres, a veces llegan más las mujeres. Bueno, por número pasa casi siempre, ¿cierto? Pero a veces es por disposición. Y no debería ser así, deberían ser los hombres los que toman la iniciativa. Así que nosotros decidimos, hermanos, y usted va a decidir en ese sentido, ¿cierto? Si se ve toda una serie de Netflix o lee todos los días la palabra de Dios. El problema no es de tiempo para nosotros, el problema es de corazón. Porque fácilmente nosotros podemos pegarnos a una serie, a ciertas actividades, y hay momentos, ¿verdad? Uno puede ver aquí y allá, pero nosotros decidimos o pegarme a leer los libros de la palabra. No sé si usted tiene el hábito de leer la Biblia anual, lo hace como iglesia a nivel personal, hermanos, pero el hombre es llamado a administrar la palabra de Dios, a trabajar, vimos el huerto, a administrar la palabra de Dios. Y en esto debemos saber que no estamos solos cuando hacemos ese devocional, pues el Señor nos guía, nos ayuda, hermanos, y ojalá, que bueno, que usted pueda leer la Biblia con su familia, ¿cierto? Su esposo, con los hijos, crear el hábito. Algunos llaman eso altar familiar, devocional familiar, pero es en tanto estarlo leyendo juntos, orar juntos. Esa es la responsabilidad del hombre, ¿no? Tercero y último, porque creo que ya vamos sobre el tiempo. Ya vimos las dos marcas distintivas, repasemos. Confianza en Dios y confianza en el control de Dios. Ese hombre confía. Si confía, va a poder llevar a cabo estas responsabilidades. Su responsabilidad de trabajar, ¿verdad? De labrar la tierra, de proveer. Su responsabilidad de administrar la palabra de Dios, ser buen administrador de la palabra. Y tercero, la responsabilidad de gobernar su casa, su familia, ¿cierto? Su familia. Ya tocamos parte de esto dentro del liderazgo, ¿verdad? Ahora, un aspecto que quisiera resaltar en esta última parte ya para ir finalizando. El problema en el huerto, ¿saben cuál fue? El problema de Adán, que Adán cedió al liderazgo de Eva. Ese fue el problema. Adán cedió al liderazgo de Eva. Adán no mantuvo su liderazgo y escuchó la voz de su esposa, ¿cierto? En algo que era contrario a la voluntad de Dios. Él cedió al liderazgo de Eva y falló allí. Escuchó a su mujer en ese sentido, iba en contra a la voluntad de Dios. Con esto no estoy diciendo que no debemos escuchar a nuestras esposas, ¿no? No va a llegar a su casa y vaya a decir, mire, Adán escuchó a Eva y se metió en problemas, ¿cierto? Entonces, no, mi esposa, no debemos escucharlas. A veces nos dan los mejores consejos que nosotros necesitamos escuchar, nuestras esposas nos ayudan un montón. Pero el problema de Adán fue que él cedió al liderazgo de Eva, ¿verdad? Cedió allí. Eva provocó la caída al querer liderar sobre Adán. Miren este punto. Eva provocó la caída al querer liderar sobre Adán, ¿cierto? En ese sentido, entonces Dios llama al hombre como responsable, lo vimos, ¿cierto? Entonces, ya consideramos aspectos del liderazgo. Ese liderazgo correcto lo asume el hombre, pero también se cuida de no ser un abusador, ¿cierto? A la mujer se le manda a tener un rol. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, pero no son mudas, ¿cierto? Hablan, comentan, opinan, ayudan en ese sentido, se complementan en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, el trabajo, porque algunos pueden decir, pastor, pero está diciendo que debemos trabajar, esforzarnos, administrar la palabra. Y hay veces algunos trabajan tanto que toman el trabajo como excusa para no gobernar la familia. Cuidado, ¿cierto? El tiempo. Un hombre enseña y modela la palabra de Dios. Todas vuestras cosas, dice 1 Corintios 16, deben ser hechas con amor. Bien. Entonces, esta generación, hermanos, necesita hombres de verdad. Necesitamos abrazar estos principios, vivir a la luz de estos principios, hermanos,
y transmitir estos principios a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, a esos hombrecitos que se están formando detrás de nosotros, ¿cierto? Dios ha prometido estar con nosotros y miren, aunque estos momentos parezca difícil, el Señor nos ayuda en cada uno de estos aspectos. El Señor nos ayuda, nos guía, nos da la sabiduría, la fortaleza para hacer lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este ataque que encontramos contra la masculinidad? Volver a la palabra de Dios, abrazar los principios que Dios ha dejado para nosotros y vivir a la luz de esos principios. Dos marcas distintivas de ese hombre de Dios. Confía en ese Dios y confía que ese Dios tiene el control. Si está esa confianza, entonces puede asumir esas responsabilidades, puede asumir su trabajo y esforzarse en su trabajo como proveedor, puede asumir la responsabilidad de administrar la palabra de Dios, conocerla y administrarla, y puede asumir la responsabilidad, como dijimos, de gobernar bien su hogar, de gobernar bien su casa, ¿cierto? Recordemos, hermanos, que el Señor nos equipa. Hay una analogía que a mí me gusta mucho con la cual quiero terminar. Y es que la palabra de Dios es como la leña, ¿cierto? Podríamos decir. El Espíritu Santo es como el fuego que enciende la leña. Nuestra responsabilidad es colocar suficiente leña para que el Espíritu haga que ese fuego se mantenga, ¿verdad? Cada vez que leemos la palabra, memorizamos la palabra, estamos trayendo como esa leña que usa el Espíritu Santo, hermanos, para mantener ese fuego y ayudarnos en medio de lo que nosotros necesitamos. Nuestra responsabilidad es traer más leña, conocer más de la palabra, aprender más, y el Espíritu Santo nos equipa, usa eso y nos ayuda, hermanos, ¿verdad? Dice Isaías 41, no temas, dice el Señor hablándole al pueblo, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso tiene que ver con esa promesa de que el Señor iba a estar con nosotros. Hermanos, qué grato poder compartir este tiempo con ustedes. Espero que de verdad el Señor nos ayude, ¿verdad? Me incluyo. Cuando yo hago estos estudios, yo soy el primero confrontado y me voy dando cuenta, tengo que ajustar esto, mejorar en esto, seguir aprendiendo en esto. El Señor nos ayude para de verdad, primero, como vimos en la primera enseñanza, tener nuestra identidad arraigada en Él. ¿Quiénes somos? Conforme a lo que Él dice. Y segundo, que Él nos ayude en esos distintivos y en esas responsabilidades que tenemos como hombres. Amén. Oremos entonces, hermanos, para terminar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te suplicamos, Dios, que por favor nos ayudes a la luz de estas verdades, de estos principios que podemos considerar el día de hoy. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra, que bendigas por favor a cada hombre que está aquí en esta mañana, también a aquellos que no pudieron participar, para que ellos, Señor Dios, y nosotros juntos podamos crecer en esa confianza a ti, Señor, crecer en que